Dijimos el viernes que el libro más importante después de la Biblia, ¿cuál es? ¿Seguro? ¿Están seguros? ¿Lo creen? ¿Lo estudian? No sean mentirosos. Ok. Y busquemos en el libro de Jeremías, que lo usamos el viernes, usamos Jeremías capítulo 40, versículo 26. ¿Se acuerdan? Jeremías capítulo 40, versículo 26. Vamos a ver si lo tenemos aquí en pantalla. Y lo leemos juntos, ¿ok? ¿Lo tienen? Ok. ¿Estás seguro? ¿Isaías? No, es Isaías. A ver, vamos a decir Isaías. Sí, Isaías. Era para ver si estaban despiertos. Es un truco de... Ok, es Isaías. Con razón el secretario no lo conseguía la cita. Isaías 40, 26. ¿Lo tenemos? Ok. Levantad, ¿en qué? En alto, ¿qué cosa? Vuestros ojos. Y mirad, ¿qué cosa? ¿Quién creó estas cosas? ¿Qué cosas? La naturaleza, todo lo que Dios creó. Ahorita momento cita que levantemos los ojos arriba, ¿verdad? A lo que es la luna, el cielo, las estrellas. ¿Se han levantado por allá a medianoche? Y ven ese montón de estrellas. ¿Qué mensaje perciben? O solamente qué bonito, pero no. ¿Qué perciben cuando ven las estrellas? Ese cielo limpio, esas estrellas que brillan. ¿Qué perciben? ¿Escuchan la voz de Dios? ¿Escuchan la voz de Dios? Espero que así sea, porque yo he mirado y siento que algo bonito, que dice algo, pero no entiendo lo que quiere decir. Entonces ahí tenemos que ir ¿a dónde? Al intérprete de la naturaleza. Las escrituras son los intérpretes de la naturaleza, ¿ok? Entonces dice, Él saca y cuenta su ejército. Si estamos mirando arriba, menos que está hablando, ¿verdad?, de las estrellas y los astros del universo. ¿Él qué? Saca y cuenta su ejército. A todos le tiene que conoce cuántas estrellas habrán en el universo. Un montón. Y le tiene que... ¿Qué quiere decir eso que le tiene nombre? Las conoce de manera que personal. Y ninguna que faltará. Hablamos un poquito el viernes acerca de eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Dice, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Leamos el comentario de Elena G. de White acerca de ese versículo que se encuentra al pie de la Biblia de estudio. Mira lo que dice. Voy a leer solamente el último párrafo. Y se encuentra en mensajes selectos. Mire lo que dice. Él quiere que estudiemos las obras del infinito. ¿Cuál es el comentario de la hermana White? ¿Quién quiere? Dios quiere que estudiemos ¿qué? Las obras del infinito. A ver, ¿qué es estudiar? Profundizar, ¿qué más? Investigar. Estudiar es a veces leer. Es muy diferente leer que investigar, profundizar en el tema. ¿Y qué dice aquí? Dios quiere, ¿qué cosa? Que estudiemos
las obras del infinito. Consejo para padres, maestros y alumnos. En un capítulo titulado Lecciones de la Naturaleza, dice lo siguiente: toda la naturaleza está destinada a ser intérprete de las cosas de Dios. ¿Se entiende o no? ¿Qué dice? Toda. ¿Qué es toda? Toda. La naturaleza está destinada. ¿Qué es? Está destinada. ¿Qué significa eso? El propósito de la naturaleza. ¿Cuál es el propósito de la naturaleza? Interpretar. ¿Y qué es un intérprete? No hay un árabe aquí, un chino. ¿Ah? ¿Qué es un intérprete? Rapidito, ayúdenme. ¿Ah? Traduce, porque usted le viene un chino aquí y le dice quinchón lan tong pum pan. Entonces la naturaleza, ¿cuál es la función de la naturaleza? Traducirte, explicarte, darte a entender. ¿Qué cosa? Lo que para nosotros es abstracto porque no lo hemos visto, entonces nos lo ilustra ¿en dónde? En la naturaleza. Lo invisible ilustrado por lo que, por lo visible. Mire lo que dice la señora White. La sabiduría divina, ¿qué cosa? La gracia infinita, ¿qué otra cosa? Y la verdad eterna se entienden por las cosas que Dios ha hecho. Tres cosas se entienden por las cosas que Dios ha hecho. ¿Cuáles? Primero, la sabiduría divina, la gracia infinita y la verdad eterna se entiende por las cosas que Dios ha hecho. ¿No hay un material profundo ahí para echarle coco y investigar? ¿O no? Lo leemos, pero no investigamos. Leemos, pero no escudriñamos. Leemos, pero no hacemos objeto de estudio estos grandes pensamientos de la revelación. A ver, un ejemplo, si nosotros somos buenos observadores, un ejemplo de la sabiduría divina de Dios en la naturaleza. Rapidito. El ciclo de la lluvia. Las abejas. La germinación. Las hormigas. Esta gente son muy puntuales. Me dejan sorprendido. Demasiado. Las hormigas, sí, no, yo. Falta decir yo. Sabiduría divina. Yo. Ajá. Ok, el modelo atómico. Bueno. Me gustaría que fuéramos más implícitos y no tan generales, ¿verdad? Vi un video de una araña que vive en el agua. ¿Qué vi? Un video donde una araña vive ¿en dónde? En el agua. No, es buzo. Y tú sabes que los insectos respiran por el abdomen. Donde quiera que usted vea un insecto, usted le ve puros punticos así. Esas son las vías respiratorias de los insectos. Y usted ve un gusano, le ve en cada segmento, le ve un puntico, un gusano, bueno, las vías respiratorias, por eso son altamente sensibles a un insecto. Y sucede que usted cree que un animal con tantas narices en el cuerpo, ¿cómo hace para vivir en el agua? Pues esta araña hace una burbuja de aire y crea un casco de anfibio que le cubre el abdomen lleno de aire y se mete y protegido de cualquier predador. Y por si acaso alguien viene a quitarle la comida, agarró la presita y abrió una burbujita y carga con el mismo aire que toma, hace una burbuja y llena una burbuja en el fondo del agua, crea una gran burbuja y mete la presa por si acaso alguno se la quiere quitar. ¿Ah? ¿No es eso qué? ¿Sabiduría divina? Bueno, eso es uno de montones. Nosotros deberíamos aprovechar de ponernos a descubrir ilustraciones de ¿qué?
de la sabiduría de Dios ¿en qué? ¿Y sabe por qué? Mire lo que termina diciendo el párrafo. La sabiduría divina, la gracia infinita y la verdad eterna se entienden por las cosas que Dios ha hecho. Dios quiere que estudiemos las obras del infinito y aprendamos de este estudio. Mire lo que dice, ¿aprendamos qué? De este estudio ¿a qué? Amarle, reverenciarle y obedecerle. ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros hagamos este estudio y comenzamos a verlo a Él más en sus obras que están aquí en el suelo, están en el cielo, por todas partes? ¿Qué tiene que ocurrir de resultado de ese estudio? Aprendamos de este estudio ¿a qué cosa? Te saltaste. Primero, ¿qué? Amarlo, reverenciarlo y tiene que sacar de nosotros una obediencia. Y eso en es que me quiero concentrar en la lección de esta mañana, porque desde que yo me he vuelto un obsesionado por estas citas, me han quitado el sueño y me he puesto, Señor, ¿cómo es esta cosa? ¿Cómo se entiende esta cosa? Y he descubierto que una de las énfasis de las Escrituras en cuanto a las obras de la creación es esta. Y leemos las siguientes citas para continuar nuestro estudio en esta mañana. ¿Ok? Vamos, secretario, con la cita, la siguiente. Tenemos 4 citas que yo quiero que la estudiemos. Primero que nada, una se encuentra en Salmos 148, versículo 3 en adelante. Copien, lleguen a la casa, dedíquense, porque ese libro está lleno de tela de araña. Ese libro que dice la inspiración, que es el libro más importante después de la Biblia, está empolvada. ¿Sabe qué dice el espíritu de profecía de Jesús cuando vino a esta tierra? Dice, Jesús vino a correr el velo que estaba sobre la naturaleza. Aquí, Marilu, ¿dónde están los cantantes? Los jóvenes cantantes, los cantantes. Un nuevo concepto ¿de qué? De alabanza. Miren el concepto de alabanza. Como dice el pastor, alabanza no es chirin chin chin, do, re, mi, fa, sol, así, ¿verdad? Mire el concepto, cómo lo explica el Salmo 148, versículo 3. Alabadle, ¿qué cosa? Sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Siguiente versículo, porque aquí vamos a quedar en varios versículos, ¿ok? Voy a tener que... Lean el siguiente versículo, ayúdenme ustedes para que avancemos, porque el tiempo se nos va. Alabadle cielo de los cielos. Ajá. Y las aguas que están sobre los cielos. Siguiente versículo. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó. A ver, ¿entienden? ¿Entienden? ¿O todavía no? Vuelvo a leer. A ver qué entendieron. ¿Cuál es el nuevo concepto de alabanza? ¿Cuál es el concepto de alabanza bíblica? ¿Qué es mandar? Yo recuerdo que a mí me ponía a ver televisión en mi casa y me decía, morocho, soy morocho, tráeme 1 kilo de azúcar. Y como estaba embobado con la televisión, y yo sabía que si volvía a preguntar me cascaban, y yo me iba adivinando, y salía a la bodega, y ¿qué fue? Fue azúcar, fue sal, y después llegaba con lo que no era, ya sabes el resto.
¿verdad? ¿Cuál es el concepto de alabanza? ¿Qué dice aquí? ¿El qué? Mandó así un mandado y ¿qué pasó? ¿Y fue qué? Y fue hecho. Alabarle es cantar. ¿Ah? Criollito, hacer caso. Hacer caso. Siguiente versículo. Los hizo ser eternamente y para siempre. ¿Y les puso qué cosa? ¿Qué les puso? Ley. Que no será quebrantada. Todo en la naturaleza está bajo régimen de ley. No deciden, obedecen. El único que se le dio capacidad de decidir a quién fue. Ellos no tienen opción. ¿Hacen caso o hacen caso? ¿No leyeron, no recuerdan que dice que Él tiene por nombre las estrellas y que las llama y que dice? Ninguna de ellas falta cuando las llaman. Ninguna otra versión dice no se hacen las desentendidas. En colombiano no se hacen la oreja gacha. En criollito venezolano no se hacen los locos. ¿Sí o no? Mire, eso está escrito por todas partes en las escrituras. Les puso ley y ¿qué? ¿La violan? Siguiente cita, ¿la tiene, secretario? Mire, yo no sé, no puse el orden, pero entre esta cita que tenemos aquí, tenemos una que se encuentra en Job, capítulo 28. También encontramos en el Salmo 19, esta línea de pensamiento lo encontramos en Jeremías 31. Vamos a ver cuál nos pone el secretario. Ok, este me encanta porque Jeremías desde el 31, ¿verdad? De 33 en adelante dice, mire cómo viene hablando, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿De qué es después de aquellos días? ¿Cuál se estará refiriendo? Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley ¿en dónde? En su mente. ¿Y qué más? Y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Saltamos al versículo, creo que es 35 y 36. Después nos detendremos en esto, pero ahora vamos a concentrarnos en lo primero. Así ha dicho Jehová que da el sol para la luz del día. ¿Y qué cosa? Y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. ¿Por qué habla del mar y brama el mar y parten sus ondas y la relaciona con la luna? ¿De qué ley está hablando? La marea. Las fuerzas de gravedad, la marea. La luna ejerce, las leyes ejercen grandes mareas, ¿verdad? Y la luna hace el trabajo de colabora con la fotosíntesis de la vida vegetal en las noches donde no hay luz. O si el sol hace el trabajo en el día, termina el primer turno y luego salen ellos a hacer el trabajo del segundo turno. Porque Dios vela sobre sus obras. Porque, como dijo Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No dice, mi Padre hasta ahora se echa unas canitas al aire. ¿Dice así? ¿Verdad que no? Él no puede cegar un ojito. El desastre sería en el universo grande. Y le puso entonces ley a qué cosa? A la luna y a las estrellas. Vamos al libro de Job, capítulo 28, rapidito, capítulo 28 de Job, y vamos a seguir viendo esta línea de pensamiento. ¿Lo tenemos? Job 28, ¿no aparece? 28, 26. 28, 26.
Leamos del 24. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve debajo de todo el cielo, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Versículo 26, que es el que me interesa para este momento. El 26. Cuando Él hizo ley, ¿a qué cosa? Hizo ley, ¿a qué cosa? A la lluvia. Todo en el mundo natural, todo en el mundo natural, sea animado e inanimado, tiene ley. ¿Quién es el único que quiere vivir sin ley? Y si no fuera por esa ley, ¿qué pasaría en el universo? Sería un caos, un desorden. Cuando cada quien hace lo que le da la gana, eso es un desastre, una anarquía tenaz. Por eso yo llamé el tema de hoy, que lo cambié, por cierto, ¿verdad? O sea, lo di, el del viernes, lo pasé para acá. La ley del campo unificado. Lo nombré así porque me llamó profundamente la atención que Albert Einstein, por allá en 1938, estaba llegando a la conclusión de la ley del campo unificado, estudiando la materia, enfocado principalmente en el átomo. ¿Han pensado en el átomo? ¿Cómo es el átomo? Antes se pensaba que el átomo era la parte más pequeña de la materia. Después descubrieron que ese pedacito también está en subdivisiones, ¿verdad? Y que tiene un núcleo, ¿verdad? Y que tiene electrones, y que hay un bojote de bichitos rodando, ¿verdad? Y que dan solidez a la materia, y que están en continuo movimiento y ninguno choca con el otro. Espero que aquí no hayamos chocado en estos días que somos 200 y 300, o si ha habido algún choquecito. ¿No ha habido un chispazo por ahí? Ay. Y el compañero de cuarto de pronto le dice algo que no le gustó, o le pidieron un favor. Generó alguna fricción en estos días que hemos estado aquí. Ha generado fricción cuando nos sentamos a la mesa, acostumbrados a meternos el segundo plato. ¿Ah? Ha habido fricción. Hermano, estuve en República Dominicana el año pasado. Me sorprendió que lo primero que vi cuando llegué a la fundación, allá hay una palmera, hay un nido de 500 kilos de grande. ¿Usted ha visto un nido de pájaro de ese tamaño? Yo no lo había visto, un nido tan gigantesco, una cosa así. 500 kilos puede llegar a pesar un nido de estas avesitas. Y las aves no son más grandes que, mire, que yo creo que 8 o 10 centímetros. Para que mantenga ya un nido de 500, 200 kilos, tiene que tener un diseño espectacular para que no se brate de puros pedacitos de palitos así. Yo quería contar cuántos palitos tenía, pero no me dio tiempo. Es más, como científico que soy, quise agarrar 1 kilo y pesarlo y después ponerme a contar. Eso es inteligencia. Contar para ver cuánto es 1 kilo, después sumaba por kilo y sabía cuántos palitos han trabajado. Y lo hacen en la punta de la palmera, se llama la cigua palmera y es el pájaro nacional de la República Dominicana. ¿Rodolfo lo vio o no? Chico, te lo perdiste. Impresionante lección de lo que es un trabajo en equipo. 300 pájaros haciendo un nido de eso. Y ese nido se hace y con ese peso, ¿no cree que se debería desbaratar? Pues claro, y ni usan ni pegamento, ni cemento, ni cola, ¿cómo es? Ni pegatanque, ni pegaloca. Y esa broma no se desbarata. Es más, cuando sabe que la ponen las primeras hojas y las hojas se comienzan a secar, ya ellos están de una vez haciéndolo más arriba por si acaso se le cae algún momento. Y me dijo la abuela, ok, y mira, me dijo una abuela, de una hermana y me dijo, ¿sabe una cosa? Y ellas viven juntas, es un nido comunitario. Yo digo, ese es un edificio de apartamento. ¿Y sabe qué me dijo la abuelita? Y sabe que todos viven juntos, pero todos se respetan su espacio. Igualito a nosotros, ¿verdad? Igualito.
juntos, pero sin abusar uno del otro. ¿Hay que aprender o no hay que aprender? ¿Cuánto se puede lograr cuando se llega a la perfecta unidad? Cuando el servicio es un principio motor de nuestra vida. ¿Cuánto se puede lograr? Bueno, me emocioné con este asunto. Bueno, vamos al siguiente cita que se encuentra en el Salmo 19. Que este salmo a mí me movió el piso, este salmo a mí me ha puesto de cabeza, este salmo, yo no sé si ustedes lo han leído, el Salmo 19, y lo han vuelto la cabeza y le digo, bueno, Señor, ¿qué quiere decir eso? Porque yo pensé que el salmista estaba esquizofrénico. Comiénzame hablando el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de su mano. Un día con una poesía pero bella y hermosa, hablándome de la creación de Dios, y de golpe en el versículo 7 me tira un balde frío porque me cambia el tema. Me dice, la ley de Jehová es perfecta. Y yo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Sí han pensado usted en eso? Como que era medio... ¿A usted no le pasa eso que están orando y de golpe están orando, Señor, es que ayúdame, tal cosa y toda la cosa, y dice, ay, la olla se me va a quemar lo que estoy cocinando? ¿Le ha pasado eso? Yo pensaba que eso le estaba pasando al salmista. El salmista estaba inspirado, de golpe, uy, me acordé de la olla que tengo cocinando, la caraota. Y me cambió el tema. Yo creía eso. ¿O era un solo tema? ¿Por qué? ¿Qué estaba viendo él en la creación de Dios? ¿Qué veía? Ahora por fin yo creo que, bueno, yo creo que podemos terminar. Él estaba viendo, ¿era qué cosa? La ley. Y como toda la creación juiciosita. Pero quiero hacer un comentario. El comentario que hace la hermana White sobre ese salmo. Ahí mismo, los que tienen la Biblia de estudio van a regresar a la casa y van a agarrar esa Biblia y van a comenzar y, Señor, ¿qué quieres decir tú con esto? Y vamos a terminar como conclusión de la revista que repartieron ayer, y van a decir, hay que volver a lo básico. Hay que volver a lo básico. Salmo 19, el comentario que hace la señora White. Del Salmo 19, mire lo que dice. Aquí hay dos frases, dicen mucho, te lo leerán con tiempo, pero solamente me quiero concentrar en una frase, ¿verdad? Mensaje selecto. La última oración de ese comentario dice: haríamos bien en leer el Salmo 19 con frecuencia. ¿Qué dice la inspiración? ¿Qué haríamos bien? ¿Leer qué cosa? El Salmo 19, ¿con cuánta frecuencia? Con frecuencia. Y mire lo que dice: para que podamos comprender cómo el Señor une su ley con sus obras creadas. Para que podamos, ¿qué? Comprender cómo, ¿qué? El Señor une su ley con sus obras creadas. Ahora viene el otro toquecito. El otro toquecito que me gusta del comentario, otro parrafito que está más abajo, donde el subtítulo: no pueden divorciarse la ciencia y la religión. No deben divorciarse la ciencia y la religión. El último comentario de ese párrafo dice: cuando Cristo nos dice el significado de las cosas de la naturaleza, fulgura la ciencia de la verdadera religión. Óyeme, ¿cómo es la cosa? Cuando Cristo me muestra las cosas de la naturaleza, ¿qué es lo que fulgura? ¿Qué es lo que brilla? La ciencia de la verdadera, ¿qué? Religión. Bueno, ahí tienen otro asunto para echarle coco ahorita que regresen a la casa. ¿Cómo es eso que cuando yo entienda como que Cristo me revele lo que es la posición de la naturaleza, llegue a entender la ciencia de qué?
Porque dice que la naturaleza, mire cómo continúa diciendo aquí, para explicar, la naturaleza, ¿para explicar qué cosa? La relación de la ley de Dios con el mundo natural y el mundo espiritual. ¿Cuál es la ciencia de la verdadera religión que nos revela la naturaleza? Están echándole coco. Bueno, esa es la idea. Para eso es que está la revelación, para comenzar a pensar y revolcarse y comenzar a ver, bueno, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Todavía no han llegado a la conclusión? Bueno. ¿La palabra qué es? La voz de Dios. ¿Y qué es la creación? El hecho, la acción. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera religión entonces? Si la palabra es la voz de Dios y la naturaleza es la acción y es el hecho, el cumplimiento de las cosas, ¿cuál es la verdadera religión? Entonces, si aquí nosotros tenemos pura teoría y no hemos llegado a unificar la teoría con la acción y con la vida, es mentiroso y no hay verdad en él y usted es un falsete. ¿Eso es lo que está diciendo aquí o no? Es lo que dice aquí. Mire lo que vamos al siguiente texto, ¿verdad? Que se encuentra vamos a Job, al libro de Job. El versículo 12, Job, el capítulo 12, versículos 7 y 9, versículo que usted conoce muy bien, pero quiero que nos detengamos a reflexionar sobre un punto de esto. El versículo 7 dice, y en efecto, ¿lo tenemos? Pregunta ahora a qué cosa. A las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellos te la ¿qué? Te lo mostrarán. Siguiente versículo. ¿Falta un versículo? ¿No? Antes de este. O habla, o pregúntale a qué cosa. Fíjese que se está dirigiendo a la tierra, a lo que está debajo. En el suelo existe un universo tan grande como el de las estrellas. Fauna y microflora. Y se pregúntale allá, mira allá y pregunta. Y luego levántate al cielo y pregunta allá. Y luego a los animales que se mueven sobre la tierra y pregúntele a ellos. Y luego dice, y vete al agua y al mar y a todo lo que está ahí y pregúntale. Ellos te lo van a repetir, lo mismo te lo van a decir. Concluye, ¿qué cosa de estas no entiende? ¿Qué cosa? Que Dios es el soberano de su vida. ¿Qué cosa de estas no entiende qué? Que Dios es el soberano y le rinde ¿qué? Implícita obediencia. ¿No es eso lo que está diciendo? El padre de la agricultura, Justus Liebig, creó una teoría que se llamaba, no es que la creó, la descubrió, la ley del mínimo, dentro de este mismo concepto, la ley del mínimo. Dice que en la ley del mínimo, dentro de ese, lo vio la química del suelo, que cuando un elemento falta, generalmente los otros no podrán funcionar. Porque fuimos hechos integrados, no somos entes independientes. Cuando habla de la química, dice, si los 5 nutrientes que necesita el suelo, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, y el magnesio está en menos proporción, la producción está limitada por el más pequeño. Se llama la ley del mínimo. La ley del mínimo. La producción lo limita ¿cuál? El que está más bajo. Quiere decir que él podrá, si tiene este poquito de magnesio, solamente podrá utilizar esta misma cantidad de calcio, fósforo, potasio y nitrógeno. El resto se pierde. Y el impacto que tiene es bajo. Pero si usted sube el que esté en mejor cantidad y lo nivela con los otros, entonces la explosión ¿cómo es? Inmensa. La ley del mínimo. Dentro. Porque en nada Dios hizo, todo Dios lo creó
en una ley de un campo unitario. Si usted va a los 8 remedios naturales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si usted aplica esta ley a los 8 remedios naturales? Si usted guarda todos y no hace ejercicio, ¿qué pasó? ¿Cuál lo va a limitar? ¿Al resto? ¿Cuál limita el resto? La falta de ejercicio. Y si vamos al campo del ser, que el ser está compuesto, ¿verdad?, por facultades físicas, mentales, espirituales, y lo limita el espiritual, el que está en menos proporción. ¿Qué pasa con los otros? Una ley en todos los campos de la vida. Y si usted ve y va a Santiago, ¿no dice Santiago lo mismo? Y si alguno guarda los 10 mandamientos, ¿y qué? Y falta uno, ¿qué dice? Bueno, ya antes de que él lo descubriera, ya Santiago lo había descubierto. ¿La ley de qué? La ley del mínimo. La ley del mínimo. La ley del mínimo. Otra cosa interesante, ¿qué vieron? ¿Qué es lo que rige la conducta de todos la creación para que haya armonía? La ley. ¿Y dónde se encuentra la ley? ¿Cómo sabe una planta? Bueno, voy a crecer. Creo que ya es hora de que yo florezca. Y después, bueno, yo creo que es hora ya de que forme el fruto. ¿Cómo sabe ella eso? ¿Cómo lo sabe? Está bajo régimen. Ahora, entonces aquí entramos entonces en un tema, ¿verdad? Con esto vamos para ir cerrando, ¿verdad? Mire lo que dice el comentario de Elena G. de White. El comentario de Elena G. de White, en la página 14, acerca del comentario de la caída del hombre. Y yo quiero que ustedes entiendan este pensamiento de Elena G. de White, hablando del capítulo 3, la caída del hombre. La caída de nuestros primeros padres rompió la cadena áurea de la obediencia. ¿Qué dice? La caída de nuestros primeros padres rompió la cadena áurea de la obediencia. ¿Entienden eso? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué hizo la luz? Hizo caso. Y dijo, sepárense las aguas. ¿Y las aguas qué hicieron? Hicieron caso. Y dijo, bueno, aparezca en el cielo lumbreras y produzca la tierra hierba y semilla. ¿Y qué hacía la tierra? Hacía caso. Y después le dijo, produzca las aguas aves y animales marinos. ¿Y qué hizo el agua? Hizo caso. Produzca tal cosa. Y todos hacían caso. Y le dijo, mira Adán, come de todo, pero de esto no comáis. ¿Y qué hizo Adán? ¡Pum! Fue, dijo, no lo hago. Rompió la cadena áurea de qué? Lo único que podía mantener la unidad, la felicidad y la estabilidad del universo. Y llegó, por fin pasó esa época y llegó el tiempo del diluvio y comenzó Noé a predicar, va a haber un diluvio, va a llover, esta tierra se va a acabar, arrepiéntanse, es hora que entren al arca, ayúdenme a construir el arca. Y todo, ¿verdad? ¿Está loco? ¿Sí o no? ¿Le creyeron o no le creyeron? Y llegó el día del diluvio y de golpe van entrando de 2 en 2 al arca. ¿Quiénes? ¿Quiénes hicieron caso? ¿Y el hombre hizo caso? No hizo caso. Escuche lo que dice aquí. La obediencia ya no ha sido más considerada como una necesidad absoluta. La obediencia ya no ha sido considerada como ¿qué cosa? Como una necesidad absoluta. ¿Qué dice la inspiración? ¿Qué es la obediencia? ¿Qué dice? Es una necesidad obedecer. Nosotros hemos creído que es necesidad de Dios que yo le obedezca.
¿De quién la necesidad? Mía. ¿Y cómo es esa necesidad? Absoluta. Que estas reflexiones sobre la creación nos ayude a reflexionar profundamente en lo que es la ciencia de la verdadera religión. Que el Señor nos guarde.